alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente para que desde sus casas puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas que cursan. Estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, que se manifestará cuando regresen a su escuela, una vez que termine la contingencia. Les invitamos a que durante esta contingencia pongan en práctica y fortalezcan la paciencia y empatía en sus relaciones con sus familias al interior de sus hogares. Además, se busca fomentar el trabajo colaborativo y en equipo, el cual es fundamental para el sano desarrollo familiar. Por favor, tomen papel y lápiz para escribir las ideas principales, cuestionamientos y reflexiones que se presenten durante esta ocasión. Luego, incorporen sus anotaciones en su carpeta de experiencias para que las retomen frente a sus docentes y compañeras y compañeros una vez que vuelvan a sus aulas. El título de la sesión es Lenguaje del Siglo de Oro. Vamos a comprender la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas. A lo largo de su educación secundaria, han leído diversas obras literarias en español de autores mexicanos y de otros países hispanoamericanos. En otros programas ya les hemos hablado de La vida es sueño y de algunas estrategias para una lectura en atril, con la intención de que puedan hacer una lectura dramatizada de una obra de teatro. Para lograrlo, es importante saber cómo es el lenguaje que usaban los autores que escribieron durante el Siglo de Oro, pues será de gran utilidad para comprender cómo entonar la obra que quieran leer. En el siguiente video llamado Figuras retóricas en la literatura del Siglo de Oro, les presentamos diversas maneras de usar el lenguaje que caracterizaron a las obras literarias de aquella época. Acompáñenos a verlo. Durante la secundaria has conocido distintas maneras de utilizar el lenguaje. Por ejemplo, el sentido figurado que se utiliza en la poesía. Hoy analizaremos algunas de las figuras retóricas que nos serán de utilidad para comprender la obra La vida es sueño. Las figuras retóricas son recursos lingüísticos que otorgan más expresividad a lo que se dice o se escribe. Representan una alteración del significado, originado por el cambio de orden de las palabras o de la combinación poco común de las mismas. Una manera de agrupar las figuras retóricas es por la forma como se construyen y el nuevo significado que crean. Entre las figuras retóricas producidas por la supresión o adición de palabras o fonemas se encuentran las siguientes. El pleonasmo es un ejemplo de este tipo de figura que consiste en recalcar una misma idea repitiéndola. Es una figura producida por la supresión o adición de palabras o fonemas. En este ejemplo, lo obvio es mencionar que los ojos son los que lloran. La elipsis, que consiste en suprimir una palabra para que el lector la deduzca a partir del sentido de la frase completa. En este caso, se trata de una figura producida por la ordenación y distribución de los diferentes elementos de una frase. Como podrán darse cuenta, en este ejemplo se omite la palabra hora. En el caso de la aliteración, se repite un sonido que guarda relación con el sentido de las palabras. Es una figura producida por la comparación de unos términos con otros. En este ejemplo, la repetición de la S imita el sonido que producen las abejas. En el caso de la anáfora, se repiten las mismas palabras o frases al inicio de versos. Son figuras producidas por la relación entre significados o conceptos. Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás?
No cabe duda que el lenguaje utilizado en textos poéticos es muy interesante. Para ayudarnos a poder comprender este lenguaje, nos acompaña el profesor Carlos de la Rosa, a quien de antemano agradecemos su apoyo. Para entrar en materia, quisiéramos que nos dijeras qué figuras retóricas utilizaban más los escritores del Siglo de Oro. Podemos afirmar que casi todas, desde las más sencillas como la imagen, la comparación, la aliteración, hasta las más complejas como el oxímoron, la antítesis. Todo dependía de las necesidades que tuviera el autor. Cada uno de ellos jugaba con las palabras, porque eso es un juego de palabras que se hace dentro de una oración. Especialmente te puedo afirmar que uno que aparece constantemente, además de la metáfora, es el hipérbaton. El hipérbaton. Por ejemplo, Francisco de Quevedo, de la escuela conceptista, tendía mucho a jugar con las palabras, tendía mucho a poner contraposiciones, yuxtaposiciones de palabras. Esto recibe influencia Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, y por ejemplo, ella en unos versos más famosos dice: bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Ese es un ejemplo de oxímoron, de cómo vamos contraponiendo imágenes que aparentemente no deberían estar juntas. En La vida es sueño, ¿a qué figuras retóricas recurre su autor? Si analizamos con detenimiento la obra, vamos a encontrar que Calderón de la Barca utiliza casi todas las figuras retóricas. Sin embargo, encontramos que aparecen principalmente dos: la metáfora y el hipérbaton. El hipérbaton es muy común en los autores de teatro del Siglo de Oro. El mismo Lope de Vega ya lo utilizaba, Tirso de Molina, nuestro Juan Ruiz de Alarcón y el mismo Calderón de la Barca. ¿De cuántas formas se puede decir una frase cambiando el orden de las palabras? Mira, tú puedes decir la frase de la manera que quieras, siempre y cuando se conserve el sentido de la oración. Este recurso lo utilizaban mucho los autores del Siglo de Oro. Ellos lo llamaban hipérbaton. Un hipérbaton es tomar una oración, descomponerla en sus partes y volverlas a colocar, pero de diferente manera. Un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros podemos decir: el perro está en la casa. Es una oración. Tomas sus partes, las vuelves a colocar de otra manera y dices: está en la casa el perro. Eso es un hipérbaton. Muchas gracias, Carlos. Tiene muchas nubes del cielo. El cielo muchas nubes tiene. El cielo nubes muchas tiene. El cielo muchas nubes tiene. Nubes, el cielo tiene muchas. Muchas nubes tiene el cielo. Muchas nubes tiene el cielo. El cielo muchas nubes tiene. La oración cielo, el nubes muchas tiene no sigue el orden lógico gramatical, pues no se puede utilizar el artículo el acompañando al sustantivo nubes. Lo correcto serían las nubes. Entonces no es hipérbaton, pues este cambia el orden lógico de las oraciones como cualquiera de las otras oraciones. El hipérbaton cambia el orden de las palabras en las oraciones. Son figuras producidas por la ordenación y distribución de los diferentes elementos de una frase. En poesía, el hipérbaton sirve para hacer coincidir los últimos sonidos de los versos y de este modo completar la rima. Además, los poetas del barroco lo utilizaban para evitar las expresiones cotidianas. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y conocemos algunos aspectos interesantes de la vida de Pedro Calderón de la Barca, autor de La vida es sueño? Don Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1601. Era su padre, don Diego, descendiente de noble casa. En 1625 se alistó bajo las banderas de Duque de Alba y estuvo en Flandes e Italia, pero sus batallas no debieron darle mucha gloria, pues no se le cita en parte alguna. En cambio, su vida de letras fue más brillante. A los 13 años estrenó su primera comedia.
El carro del cielo, fantasía que se desarrolla entre el cielo y la tierra, y a los 19 contaba ya con 3 o 4 éxitos teatrales. Su vida fue tranquila y parece ser que contaba como suceso de ella una cuchillada recibida en un tumulto habido en el estreno de sus obras. Y en aquellos tiempos una cuchillada no era cosa tan grave. Murió en 1681 y su entierro fue sin lujos, llevado como rezaba su testamento. Descubierto por si mereciese satisfacer en parte las públicas vanidades de mi mal gastada vida. Fue quizá el dramaturgo más importante del teatro español, el que ha hecho obras de más trascendencia y mayor alcance, en especial La vida es sueño, excepcional drama que reflexiona sobre la libertad del hombre, su conciencia y sus instintos bestiales. Es sorprendente la cantidad de recursos poéticos que utiliza Calderón de la Barca en La vida es sueño. De hecho, la primera metáfora es el título mismo. La vida es comparada con el sueño. La vida es como un sueño. Y la metáfora se construye así. La vida es sueño. Las metáforas son una comparación en donde hay un pequeño salto en el que se omite la palabra ¿cómo? En un fragmento de La vida es sueño encontramos el siguiente ejemplo. Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad. Calderón la compara al ave con una flor. Con la palabra apenas entendemos que se refiere a un ave joven, que empieza a tener sus primeras plumas. También la compara con un ramillete de flores. ¿Y qué son las etéreas alas que el ave corta con velocidad? Se refiere al vuelo del ave a través del aire, del espacio que cruza volando. Para comprender las metáforas, hay que llenar el vacío o término que está ausente y con el que se está haciendo la comparación. ¿Qué les parece si recapitulamos? En este programa conocimos una clasificación de las figuras retóricas. Primero, vimos las producidas por la supresión o adición de palabras o fonemas, como el pleonasmo, la elipsis, la aliteración y la anáfora. También analizamos la principal figura producida por la ordenación y distribución de una frase, el hipérbaton. Y repasamos una figura producida por la comparación de unos términos con otros, la metáfora. El último grupo, figuras producidas por la relación entre significados o conceptos. Incluye la hipérbole, el oxímoron, la paradoja y la ironía. En los siguientes programas analizaremos estas figuras retóricas. Mientras tanto, los invito a identificar qué figuras emplean en su lenguaje cotidiano y a crear nuevas metáforas. Hasta pronto. Como vieron, hay diversos recursos retóricos que nos ayudan a entender las obras. Los autores jugaban con el lenguaje en todos sus niveles, con los sonidos y el orden y significado de las palabras, a fin de generar un texto que fuera distinto a lo que se escuchaba día a día y que por tanto fuera atractivo. Además, observaron que los dos recursos más usuales eran el hipérbaton y la metáfora. También vieron varios ejemplos de ambos, tanto en la lengua actual como en las obras de la época. En programas anteriores, oyeron mencionar varias lecturas que les recomendamos, entre ellas La vida es sueño, Fuente Ovejuna o Don Gil de las Calzas Verdes. Estas obras les ayudarán a ampliar sus conocimientos sobre el lenguaje del Siglo de Oro. Para ampliar sus conocimientos sobre recursos retóricos y su uso en la literatura del Siglo de Oro, les invitamos a observar el siguiente video que explica la hipérbole y el oxímoron. ¡Veámoslo! En la vida cotidiana, además de utilizar el lenguaje para hablar de la realidad, lo hacemos para expresar nuestro estado de ánimo o convencer a quienes nos escuchan. Si decimos, por ejemplo, que el libro que compramos estaba casi regalado, muy pocos pensarían que nos lo dieron gratis. Utilizamos la exageración para recalcar que era muy barato.
Algo similar sucede cuando decimos no tiene sentimientos o tuve que esperar 1000 horas. En este programa analizaremos las figuras retóricas conocidas como hipérbole y oxímoron y conoceremos cómo las utilizaron algunos poetas del barroco español. Fisiológicamente debe ser posible, pero si ya estás enfermo del corazón o alguna cosa, pero vaya, es rarísimo, o sea, las probabilidades son demasiado bajas. ¿Podría ser? No, no lo creo. Creo que es difícil, ¿no? Sí, yo creo que sí. Literalmente, sí. Te lo he dicho millones de veces. Ay, casi me muero de frío. Ay, me muero de calor. Inundarse de gozo. Te lo repetí 1000 veces, ¿no? Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba. Era Ovidio Nazón más narizado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Frisón archinariz caratulera. Sabañón garrafal morado y frito. Este es un soneto dedicado a Luis de Góngora, que fue poeta rival de Quevedo. Quizá las palabras no te sean familiares, porque ya no se utilizan en el español actual. Quevedo no se conformó con decir que su rival tenía una enorme nariz, sino demostró su ingenio al compararla con objetos extraños. Aunque no entendamos todas las palabras en la primera lectura, el procedimiento es claro. La hipérbole es utilizada para burlarse de los defectos de Góngora, quien por supuesto no tenía una nariz tan grande y fea como se describe en el poema. Lo que menos le importaba a Francisco de Quevedo era describir realmente a Góngora, con quien tuvo un enfrentamiento. Claro que no a golpes ni con espada, sino por medio de un intercambio de poemas en los que cada uno se burlaba del otro. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula para conocer más sobre la vida de Quevedo. Don Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid en 1580. Realizó sus estudios en la Universidad de Alcalá y se graduó en teología a los 15 años, recibiendo una instrucción variada en todos los ramos del saber. Llevó una vida accidentada y llena de contrastes, pues bajaba del regio castillo para frecuentar antros de la malandanza. Fue un hombre forzudo y gran espadachín que tuvo múltiples duelos. Como consecuencia de uno de esos duelos, dio muerte a un importante personaje, por lo que huyó a Sicilia, Italia. Pero sus enemigos, que temían sus poemas burlescos y sus excepcionales talentos, le declararon guerra y lo acusaron de publicar un escrito en contra del rey. Regresó a su villa, donde murió de una enfermedad de pecho originada durante su estancia en prisión. A lo largo de su vida, escribió libros místicos, poemas burlescos y satíricos que hacían que su pluma fuese tan temida como su espada. ¿Alguna vez has oído la expresión secreto a voces, dulce tormento o voluntariamente a fuerza? ¿Qué tienen en común estas frases? No sé, qué calor tan húmedo. Mi amada enemiga. Un silencio muy ruidoso. Un lindo monstruo. No sé. Está muy oscuro el cuarto blanco, no sé. Bueno, también un pequeño gran mundo. Revisando a los poetas del barroco, me encontré este poema que utiliza el oxímoron, que es una figura retórica que se forma con la combinación de palabras con significados opuestos. En este fragmento del poema funciona como un acertijo. A ver si adivinan de qué habla el poeta. Sosiega un poco, airado temeroso, humilde vencedor, niño gigante, cobarde matador,
firme e inconstante, traidor leal, rendido victorioso, déjame en paz, pacífico furioso, villano hidalgo, tímido arrogante, cuerdo loco, filósofo ignorante, ciego lince, seguro cauteloso. Este soneto de Lope de Vega describe los sentimientos contradictorios que se relacionan con los celos. Ahora los invito a conocer la vida de este poeta que fue contemporáneo de Quevedo. Nació el Fénix de los Ingenios, como en su tiempo le llamaban, el 25 de noviembre de 1562, en la villa de Madrid. Fue lo que se llama un niño precoz, pues de pequeño tenía gran facilidad para versificar, lo que sus amigos apreciaban hasta el extremo de que le cambiaban versos por juguetes. A los 12 años tenía la más mundana educación y conocía a maravilla la danza, la música y la esgrima. Con sonada fama de mujeriego, 2 veces contrajo matrimonio y 2 veces enviudó, por lo cual, al ocurrir este último triste suceso, se volvió sacerdote. Hasta aquel entonces vivía de lo que le daban sus comedias y otros escritos, pero pronto comenzó a gozar de la mayor popularidad que en los anales de la literatura universal se registra. Solo para verle venía mucha gente a Madrid, y el mismo Papa Urbano VIII hubo de escribirle una carta de su puño y letra. Vivía con lujo principesco en la misma calle en que, olvidado y ocioso, casi desconocido, languidecía un hidalgo que había perdido un brazo en la batalla naval de Lepanto y se llamaba Don Miguel de Cervantes Saavedra. El oxímoron se forma con una combinación de palabras que resulta absurda si la analizamos racionalmente. Pero seguramente a ustedes, como a los poetas barrocos, también les ha pasado que tienen sentimientos contradictorios. Los invito a seguir explorando la poesía para descubrir nuevas formas de expresar esos sentimientos que rebasan nuestra racionalidad. Hasta pronto. Como vieron, la hipérbole consiste en un cierto tipo de exageración, mientras que el oxímoron se genera cuando se plantean conceptos opuestos o contradictorios. Además, vieron el uso que daban a estas figuras retóricas otros 2 autores destacados del Siglo de Oro, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. En la medida en que reconozcan estas diferencias en el lenguaje, podrán comprenderlo mejor y con ello conseguirán una mejor lectura dramatizada. Pero es importante recordar que aunque parecen usos del lenguaje solo literarios, en nuestra vida cotidiana nos comunicamos también con metáforas. A veces recurrimos al hipérbaton y también empleamos el oxímoron y la hipérbole para transmitir diversos efectos a otras personas. Para que sigan reflexionando al respecto, les dejamos las siguientes preguntas. Les recomendamos escribirlas y responderlas a fin de integrarlas en su carpeta de experiencias. ¿Qué les llama más la atención de los ejemplos que vieron sobre las figuras retóricas del Siglo de Oro? ¿Pueden ofrecer algún ejemplo de hipérbole que hayan escuchado en algún medio de comunicación? ¿Qué han aprendido sobre la vida y la cultura de las personas durante el Siglo de Oro? Si pudieran entrevistar a Pedro Calderón de la Barca sobre su obra La vida es sueño, ¿qué les gustaría saber? ¿Por qué creen que en la historia de la literatura es tan importante el Siglo de Oro?
Les invitamos a que platiquen en casa sobre estas preguntas y busquen otros ejemplos de figuras retóricas cuando hablen en su vida cotidiana o en los medios de comunicación. Guarden también esos ejemplos en su carpeta de experiencias. Y si leen alguna de las obras que les hemos recomendado, no olviden escribir sus impresiones. Hasta aquí llegamos con el tema Lenguaje del Siglo de Oro. Y antes de despedirnos, les invitamos a seguir trabajando con serenidad y perseverancia. Además de procurar ser empáticos en nuestras relaciones, al interior de nuestras casas y promover la colaboración familiar. Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!